Congratulations, President Trump. The charter is now in full force and the Board of Peace is now an official international organization. We will now continue the signing ceremonies, beginning with the President of Argentina and the Prime Minister of Armenia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la información bíblica, con principios bíblicos que nos ayudan a comprender tu voluntad por la raza humana. Por nosotros, esta raza que tú has creado con tanto amor. Nosotros queremos reflejar tu imagen, Señor, y hoy día hemos gozado de tu presencia. Ahora, acompáñanos ahora, enséñanos otra vez más. Y durante estas horas sagradas, Señor, llena nuestras mentes con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aprendí algunas cosas en el estudio de los estatutos. Aprendí muchas cosas. Durante años, yo y mi esposa hemos estado estudiando. Yo me estudié los años de teología que estudié, me enseñaron ciertas cosas y trabajé 30 años en 3 diferentes uniones, trabajando para la iglesia, y fueron de los mejores años de mi vida. Yo lo hubiese hecho de nuevo otra vez, si tuviese la oportunidad, doy gracias a Dios, pero los últimos 10 años he estado por todo el mundo trabajando, hasta en 96 países tenemos proyectos, y los 30 años como empleado de la iglesia me ayudó mucho para aprender y conocer cómo funciona y para prepararme para la obra que estamos haciendo ahora. Pero fue muchos años después que leí un libro. Yo cuando nací con atresia intestinal. Mis intestinos estaban en pedazos y no había olas peristálticas y la comida no bajaba y vomitaba todo, y después de una semana el médico dijo, tenemos que conectar sus intestinos. Me abrieron el abdomen, me costuraron todo y todavía no funcionaba nada. 3 días después me abrieron otra vez y después de otra semana me abrieron otra vez. Me sacaron la mitad del estómago, la mitad de los intestinos y todavía no funcionaba nada. Entonces mis padres que estaban por venir a Bolivia para trabajar, mi padre llamó a uno de sus profesores de seminario, haciendo su posgrado en teología, y el doctor Leslie Harding, un hombre muy erudito y presidente de nuestra institución, había sido presidente, ya se murió, pero de nuestra institución superior, donde ofrecen posgrados en Filipinas. Allí él vino, me ungió y pidió a Dios que me sane o que me deje morir, como sea tu voluntad. Y esa noche todo empezó a funcionar. Amén. Todo funcionó. El médico, que era ateo, que me operó, dijo, nunca sería posible que un bebé que nazca sin nervios tenga una nueva creación de sistema nerviosa, y el niño tiene todo nuevo, renovado, como si fuese normal. Y dijo, solo Dios puede hacer eso, aunque yo no soy creyente en Dios. Pero ese doctor Leslie Harding que me ungió, escribió un libro, Jesucristo y su santuario. Y me puse a leer ese libro con mi esposa, es bien grande, de todos los símbolos que hay en el santuario, y ahí aprendemos a reconocer que los estatutos todos apuntan hacia el plan de salvación de Dios y cumple más. Y yo y mi esposa hemos empezado, y como resumen nos dimos cuenta de que lo que el hermano Richard mostró ahorita, que todos los estatutos caen en 2 categorías. Uno para los que aman a Dios y los que aman a su prójimo. Son simplemente los pormenores, los detalles de las leyes. No es que ellos han sido clavados. Si fuesen clavados ya no pagaríamos diezmos y ofrendas. Porque en los 10 mandamientos no dice nada de diezmos y ofrendas. Así que si la iglesia cree que debes devolver tus diezmos, tiene que basarlos sobre los estatutos. Y si fueron clavados a la cruz, ya no pague más diezmo.
¿Entienden? Pero todavía son vigentes. Significa que los estatutos alumbran, muestran los pormenores y detalles del amor a Dios. Y somos fieles en diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque todavía hay otros detalles que hay que cumplir. Vimos otra cosa también, que ¿a quién no le gusta los días feriados, cuando uno trabaja? ¿A quién no le gusta? Todos nos gustan feriados. Y descubrí que los musulmanes tienen días feriados, fiestas religiosas. Los hindúes tienen fiestas. Y todas las religiones del mundo tienen fiestas. Pregunto, ¿la iglesia cristiana tiene fiestas? Bueno, mayormente no. Son todas paganas. Los que celebran los cristianos no vienen de origen cristiano. Vienen de origen pagano y han entrado al mundo cristiano. Yo estaba predicando en Rumanía y alguien me preguntó en la iglesia, un poco me dio vergüenza. Me preguntó y me dijo, pastor, nosotros aquí estamos con ustedes como visitas porque nos han borrado de la iglesia por guardar las fiestas. Yo dije, ay, ahora me va a meter un problema que tengo que contestar en público. Y me dijo, ¿y qué piensa usted? Le dije, bueno, para mí todos deben seguir su conciencia. Que nosotros en la iglesia creemos en libertad de conciencia. Pero si van a borrar a una persona por guardar las fiestas, que borren primero todos los otros que guardan las fiestas paganas primero. ¿Y cuáles son esas? Navidad, Semana Santa. Hay muchos. Carnaval. Bueno, eso ya es algo muy mundano, ¿no? Pero a veces lo meten. Pero entienden la situación. Las fiestas cristianas que el mundo cristiano entiende como fiestas, ni son cristianas, son paganas. Pero la iglesia cristiana tiene fiestas que son de Dios. Y yo por menos he aprendido con mi esposa a separar días para estar con Dios. ¿Y quién no quiere estar con Dios? ¿Quién no quiere un día feriado donde no tienes que trabajar para estar con Dios? En la Nueva Jerusalén hemos visto que vamos a ir, ahí dice de mes en mes, en inglés dice de nueva luna a nueva luna. Pero, por lo menos, yo siento que, yo realmente aprendí una cosa, que el cuerno pequeño, ustedes saben de quién estoy hablando, el cuerno pequeño, el que asumió y habló blasfemias contra Dios, odia las fiestas y odia el séptimo día. Y cuando me enteré que ellos odian algo, entonces me interesé. Porque todo lo que ellos odian es por lo que Dios ha dicho. Entonces lo que el cuerno pequeño quiere destruir es lo que yo quiero guardar. Y ahí me interesé cuando me di cuenta. Entonces, por primera vez empecé a despertarme en la realidad que Dios tiene lindas, hermosas cosas separadas para su pueblo, pero nos hemos olvidado. Entonces lo que presentó el hermano Richard es un reavivamiento de despertar una información para despertarnos el interés. No es para controlar conciencias ni nada, es de que descubran el regalo que Dios tiene para nosotros. ¿Ya? Para mí es un regalo. Y gracias a Dios, gracias Señor por darnos tiempo separado para estar contigo. Quiero estar toda la eternidad contigo. Hoy hablé, esta mañana prediqué mencioné la destrucción del mundo. Ahora vamos a entrar un poquito al tema de cuánto tiempo tenemos. Porque hemos hablado de las características que tiene el pueblo de Dios. Hemos hablado de los tiempos que Dios ha separado para su pueblo. Ahora vamos a hablar un poquito del tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para terminar esto? No vamos a dar fechas, ni día, ni hora. Vamos a mencionar lo que la Biblia pone para tener una idea en los tiempos en los cuales vivimos. La hermana White dice, si nosotros no nos damos cuenta de los tiempos en los cuales vivimos, va a ser tan fatal como aquella generación que vivía en los tiempos de Noé. No se dieron cuenta. Mira, dos cosas pasaron con Noé que se deberían haber dado cuenta. Primero se murió Matusalén. Matusalén era el abuelo de todo el mundo, o tío abuelo, o tío abuelo, tío, no sé. La cosa es que era el hombre que había vivido más tiempo que cualquier otro en la historia del mundo
y todos conocían al abuelo Matusalén y sabían que su nombre significaba: cuando yo me muero, entonces va a venir. Y cuando unos meses antes del diluvio se muere Matusalén, tenía que haber repercutido por todos lados en los periódicos, los canales de televisión y radio de ese día. Yo no sé si había, pero vamos a ver, decidir. Todo el sistema de comunicación se activó. Matusalén se murió. ¿Y qué significa? Cuando él se muere, entonces vendrá. ¿Y qué va a venir? Bueno, aquí tenemos a Noé que dice que va a haber un diluvio. Deberían haberse despertado. Y después, el día que entraron los animales al arca, ¿qué excusa tenían? Solo Dios puede hacer eso. Entraron al arca, ya les quedaba, los 2 testigos habían recibido la muerte de Matusalén, y el segundo testigo, ¿en la boca de qué? 2 o 3 testigos se establece la cosa. Entonces tenían sus 2 testigos. Ahora, ¿entro o no entro? Ahora decídete, ya tienes la evidencia. Y lo mismo está pasando hoy en día. Dios va a dar evidencias al mundo. Pero primero tiene que tener alguien que va a predicar el mensaje, y hemos hablado de eso. Ahora vamos a hablar de cuánto tiempo tengo para prepararme, cuán cerca estoy a esos eventos. Vamos a mencionar en rasgos grandes, porque tengo solamente media hora. ¿Ya? No tenemos 1 hora y media como esta mañana, pero vamos a darle rápido. Primero, en Mateo 24, 22. Mateo 24, 22, tenemos aquí unas palabras que habló Jesús y dijo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie o ninguna carne sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos hablando, ninguna carne, nadie, significa que todo el mundo estaría por morir. Si Dios no acorta el tiempo, toda la raza humana desaparece. ¿Sí? ¿Es lo que dijo Jesús? Toda carne, ¿qué significa? Todo el mundo. Ya. Entonces, si Dios no acorta los tiempos, Satanás lograría destruir la raza humana. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿O qué ha pasado en tiempos modernos? Que Satanás ha buscado destruir la raza humana. Número 1. ¿Saben ustedes que cuando explotaron la bomba atómica, la primera vez, ¿han visto la película? Una bola de fuego. Eso era un momento tan solemne, porque los científicos casi todos creían que las temperaturas iban a ser tan altas que la atmósfera se iba a encender y que todo el mundo se iba a quemar, pero lo explotaron igual. Si no fuese la misericordia de Dios, todo el mundo se hubiese muerto en aquel entonces. Eso era el plan de Satanás. Pero Dios protegió y no se destruyó el mundo. Ahora, ¿qué más está haciendo Satanás ahora? ¿Y por qué Satanás lo está haciendo? Aquí, aquellas personas que quizás me van a ver algún día predicar en el internet o están en su casa, quizás algunos que son masones, otros son sociedades secretas, otros pertenecen al nuevo orden mundial. Todos los de ustedes que nos van a ver por internet, hago una pregunta. ¿Por qué Satanás quiere destruir al mundo con tanta urgencia? Bueno, escuchen el resultado. Satanás sabe que hay un gran conflicto. Hay un gran conflicto y él tiene sola una esperanza. Él perdió la batalla en la cruz. Cuando Jesús murió, él sabía que algún día iba a morir. Pero, ¿cuál es la esperanza? ¿Por qué sigue peleando Satanás? Lucifer, lo que era Lucifer, lo que algunos le llaman el gran arquitecto, y tiene sus nombres, ¿no? Dragón y otras cosas. ¿Por qué? Aquí en el altiplano le dicen el tío. Perdona, yo no quiero ser, él no es mi tío, perdón. ¿Ya? Y hay un pueblo en el altiplano que cree que hay una gran montaña, que hay una víbora ahí y que de esa víbora ellos nacieron. Todas las mentiras que Satanás pone, como si Satanás fuese la gran serpiente que nos dio la vida. Por favor. Él es un ser creado también, él no puede dar vida a nadie. Él puede destruir vidas, pero no puede dar vida. Entonces, Satanás tiene una sola esperanza, y lo mencionaron esta mañana. La esperanza es
Si Dios nunca logra replicar su carácter en su pueblo, el gran conflicto no se puede resolver. Satanás dice, nadie puede guardar la ley de Dios. Nadie. Adán no pudo. Bueno, Jesús lo hizo. Pero Jesús era Dios y hombre. Es la excusa. Jesús era Dios y era hombre. Entonces él pudo, pero los hombres no pueden. Entonces Dios dice, te voy a mostrar no solo una persona, te voy a mostrar 144,000. O sea, para mí es una imposibilidad, es una locura que Dios escoja a tanta gente. Que muestre solo uno es suficiente. Pero va a mostrar 144,000, sea literal o simbólico, es miles. Y es casi imposible, humanamente diciendo, que Dios encuentre uno. Pero Dios dice que es posible. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo es justamente, Él es nuestro ejemplo en todo. Entonces, si Jesús se sometió enteramente a su Padre y por su poder divino de Dios, su Padre, no de Él pudo guardar, nosotros también podemos someternos al poder de Dios y dejar que Él nos controle. Ese es el argumento. Satanás dice, no se puede, Dios dice, se puede. Bueno, si Satanás logra destruir toda la raza humana antes que Dios logre demostrar la evidencia, nunca se puede resolver el plan de salvación. ¿Están entendiendo? Satanás quiere destruir la raza humana antes que Dios coloque la evidencia en la mesa. Por eso está buscando destruir. Y ustedes del Nuevo Orden Mundial y de sociedades secretas que están trabajando y buscando, lo raro que no se entiende, ¿por qué están destruyendo su propia casa? Y también van a ser destruidos también. Los científicos que trabajan en esas empresas americanas y europeas que están buscando la forma de crear un agujero negro, saben que se van a autodestruir. Pero siguen trabajando porque hay muchas ventajas. Pero están trabajando con el propósito de destruir su propia casa, su propia vida, su propia familia, su propio mundo. Porque se le preguntó al director del centro CERN en Suiza, se le preguntó, doctor, si ustedes logran crear un agujero negro, ¿eso no va a destruir el universo? No, dice, no va a destruir el universo, solo va a destruir este pequeño planeta. Pero pregunto, ¿acaso no quieren la gente comprarse su carro, poner su casita, comprar un terrenito bonito, poner árboles frutales, arreglar? No todos buscan tener un lugar cómodo para vivir. Entonces, ¿por qué yo estoy trabajando tiempo entero para destruir mi propia casa? Es que son esclavos a la avaricia, son esclavos al dinero, son esclavos, y quizás los que entran a la masonería a bajo nivel no entienden, pero cuando lleguen a niveles más altos, ahí aprenden que tienen un Dios que se llama Satanás. Y tienen que sacrificar a los niños para ascender a los mayores niveles. Una señora, el doctor Walter Feit, me contó en su sermón una vez y me confirmó en persona cuando él vino a Santa Cruz para predicar con batallas de fe. Él me confirmó que una hermana y esposa de profesor ahí en la Universidad Adventista, no me dijo cuál, no quería decir cuál Universidad Adventista. Ella dijo, mi esposo es masón de alto nivel y es profesor en la Universidad Adventista. Y hay otros masones. Y él me hizo tener un bebé para sacrificarlo. Y lo sacrificó para que él alcanzase al mayor nivel. Entonces Satanás requiere sangre humana, como siempre. Baal es Satanás. Y siempre sacrificar la sangre humana es lo que él pide. Entonces, para que cuando llegan a ese nivel, ya no son libres. Aquí en Bolivia cantamos, ¿no? Sobre la libertad. ¿Cuál es el himno nacional? Boliviano es el... Morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir. Morir antes, ¿no? ¿Y los peruanos? ¿Qué cantan los peruanos? Somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Entonces, ¿y los mexicanos? Mexicanos al ritmo de guerra. ¿Para qué? Para defender la libertad. Todo el mundo quiere la libertad, pero Satanás tiene puros esclavos. Pueden ser presidentes, pueden ser eruditos,
pueden ser doctores, pero todos son esclavos cuando te entregas a Satanás. Y él los pone a trabajar para destruir su propia casa. ¿Qué tipo de pago es eso? Te da una casa, te da un carro, te da dinero, pero al final destruyes todo. Entonces Satanás tiene ese propósito de destruir el mundo. ¿Y por qué lo hace? Y Dios sabe que Satanás quiere hacerlo. Por eso dice Mateo 24:22, Jesús dijo, si no acortase el tiempo, toda la raza humana, ¿qué más estamos haciendo qué más se está haciendo en el mundo para destruir? Los pescados, las ballenas, los pájaros, miles. ¿Por qué caen? ¿Por qué miles de pájaros repentinamente caen muertos? ¿Por qué? Porque hay veneno en el aire. Se riega el veneno con los aviones. Los pájaros volando inocentemente entran a una nube de veneno. ¡Chum! Todos a la muerte. Las ballenas nadando en un mar tan grande y tan hermoso como Dios ha hecho, entran a un veneno y 10, 20, 30, 50 ballenas se mueren. Miles y cientos de miles de pescados en Chile y por todas otras partes del mundo, en Asia. Estamos destruyendo al mundo. Se ha descubierto, el gobierno americano sabe crear terremotos, sabe crear huracanes, sabe calentar la atmósfera en tal manera de que cuando sueltan el calentamiento, esa temperatura tiene que liberarse en huracanes. Saben cómo meter miles de millones de vatios de energía al imán, que el mundo tiene su campo magnético. Lo meten ahí a una frecuencia de 400 Hz, que es 400 ciclos por minuto, y a la misma frecuencia, y la Tierra empieza a temblar a la misma frecuencia. Es como un vaso que tú le pones. ¿Han hecho ese experimento con su dedo? El vaso empieza a vibrar a un ritmo de, ¿cómo se llama? Resonancia. O una señora que es soprano. ¡Pum! Se revienta el vaso. ¿Han visto eso, no? ¿Qué? Son la resonancia. Y si tú la tierra lo haces resonar, empieza a temblar. O un carro que está yendo en un camino de tierra, donde tiene así, va a un ritmo y casi te sacan los dientes. ¿No? Entonces, si logras hacer, ahora sabemos cómo hacer eso. El terremoto, los tsunamis, muchos son causados por hombres, y en los últimos días Satanás va a tener agentes que tienen poder para destruir la tierra. Pero Dios está controlando. Como dijimos esta mañana, los ángeles están aguantando los vientos hasta que se termine de predicar el evangelio. Y después van a soltar. Y Satanás va a tener control completo de los finalmente impenitentes. Entonces, hay poco tiempo. Y si Dios no acorta el tiempo, toda raza será destruida. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, vamos a empezar rápidamente revisando. ¿Cuántos días hay en la semana? 7 días. ¿Cuántos años hay en el año sabático, en la semana sabática? 7 años. El 7º año se descansaba la tierra y no se sembraba ni cosechaba. ¿Cuántos años hay en un jubileo? 49 más el 50, número 50. 7 por 7. ¿Cuántos miles de años hay en la historia del mundo? Un total de 7. 6 en la tierra y el milenio en el cielo. Entonces, si pregunto, anoche, cuando se puso el sol, si alguien está trabajando el viernes en la tarde y no ha terminado su trabajo y se pone el sol, ¿puede negociar con Dios? Dame una horita más. Extiéndeme el sábado un poquito antes que venga el sábado. ¿Se puede negociar con Dios o cuando se pone el sol es sábado? No hay cómo negociar. ¿Están de acuerdo? Ya. Y cuando se terminan los 6.000 años, ¿se negocia o no se puede negociar? Se terminan los 6.000 años, se acabó. Punto final. Burro animal. Así yo aprendí cuando era niño. Entonces, se terminan los 6.000 años, es 1.000 años en el cielo. Hay solamente 6.000 años para esta tierra. Ahora, Dios puede acortar los tiempos, pero no va a extender. Entonces, lo que queremos saber ahora es, ¿cuán cerca estamos a los 6.000 años? Porque si estamos cerca de los 6.000 años,
ya podemos saber que estamos cerca al milenio. Y el milenio empieza cuando venga Cristo. ¿De acuerdo? Quiero ver sus manos, si estamos de acuerdo. Muy bien, gracias. Ok. Entonces, vamos a empezar. No voy a ponerlo todo allí porque eso se demora 1 hora para que yo coloque los números. A mí me dicen que más interesante predico cuando no tengo gráficos. Si pongo gráficos, estoy mirando los gráficos y no, tío, más aburrido eres. Entonces, a veces tengo que poner porque tengo algo que ilustrar, pero les quiero, usen su imaginación. Vamos a empezar con los patriarcas. Sabemos, cada uno, tras uno, sabemos Adán, 130 años hasta Set y continúa todas las cosas. Bueno, uno calcula todo y casi todos los eruditos que yo he visto acuerdan que fue 1657 años o 58, dependiendo qué año comienza 0 o al año 1. Pregunto, ¿la historia del mundo comienza antes o después del año 1? Antes. Porque antes que había sol y luna, no había cómo marcar tiempos. Entonces, después que se creó el sol y la luna, recién empieza el tiempo. ¿Correcto? Porque antes, ¿cuál año? No sabemos qué año era. Sabemos que era el año antes que el año 1. Bueno, entonces, en 1500, a ver si me recuerdo, 1657 más o menos, después de la creación, después de que entró el pecado, porque antes que entró el pecado no se contaba tiempo, era eternidad nomás. Pero repentinamente entró el pecado, Adán y Eva afuera. Hoy, otra pregunta. Aprendí de un amigo un estudio que hizo. El día que pecó Adán tenía que haber muerto, ¿sí? El día que pecares, morirás. Pero no murió. No, es que 1000 años. No. Tenía que haber muerto como dijo Dios. Pero Dios se interpuso y prometió en Génesis 3:15 de que iba a mandar un Salvador. Entonces sacrificaron a un animal. Jesús mismo tuvo que sacrificar el primer cordero. Y le sacó los cueros y le mostró cómo cubrirse su desnudez. Ese día hubo expiación, ¿sí o no? Expiación. Entonces ese día era el primer día de expiación. Era el otoño. Hablando de como parte norte, este hemisferio norte, el otoño es septiembre, octubre más o menos. Ese era el primer día de expiación. Comenzó con el pecado, el mismo día que pecó Adán y Eva. Y el día de expiación no es por accidente. De año en año fue el día Yom Kippur celebrando el día de expiación. ¿Y cuándo termina la historia del mundo? Igual. Termina el tiempo de gracia. Estamos viviendo en el gran día antitípico del día de expiación. Cuando termina ese día antitípico de expiación, cuando el tiempo de gracia se cierre, ahí entran los últimos días, la angustia de Jacob, se declara el día y la hora y viene Cristo. Todo funciona con el plan del santuario. Si quieres saber lo que Dios va a hacer, estudia el santuario. Si quieres saber cuándo van a hacer, estudian las fiestas. Eso es lo raro, ¿eh? Yo me crié pensando que no, las fiestas no sirven para nada, pero Jesús observa las fiestas. ¿Cuándo entró al lugar santísimo? ¿Una semana antes, una semana después o en el día exacto? ¿Y por qué Jesús lo hizo en el día exacto? Porque era su día. Él lo puso y él cumple con su propio calendario. ¿Cuándo murió en la cruz? La Pascua. ¿El día exacto o un día antes o después? Exactamente, a la hora. ¿Sabía a qué hora iba a morir Jesús? Sabía. En el momento que estaban sacrificando el cordero, en ese momento murió Jesús. El cordero se escapó, se rompió la cortina de arriba para abajo por una mano invisible y murió Jesús. Él sabía que iba a morir a esa misma hora. Todo al día y la hora cumple Dios, de acuerdo con su calendario. Estuvo Jesús 40 días aquí en la tierra después que resucitó. ¿Y por qué no 50 días? Porque tenía que ir al cielo y recibir el ungimiento como sumo sacerdote el día 50, que se llamaba Pentecostés.
Y cuando Jesús fue ungido como sumo sacerdote, ahí cayó la lluvia temprana. Y él entró al lugar santo para iniciar su trabajo de sacerdote. Y cuando ya en 1844, en el 22 de octubre, entró al lugar santísimo, él comienza su trabajo de sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pregunto, cuando vuelva, ¿va a ser al azar o va a ser en un día específico? El día y la hora él lo va a anunciar. Pero ya sabemos el periodo. Sabemos que va a ser en el otoño, después que se cierre el tiempo de gracia. ¿Y cuándo se cierra el tiempo de gracia? En el otoño, en el Yom Kippur. Aproximadamente, vamos a saber, se va a revelar, pero por lo menos estamos entendiendo los tiempos, ¿sí o no? O sea, no sabemos exactamente, pero sabemos aproximadamente y podemos estar listos. Entonces, si vamos sumando la cronología, después del diluvio pasamos a Abraham, sabemos, todo eso sabemos, hasta que llegamos a los reyes de Israel, podemos calcular 430 años después que entró Dios en un pacto con Abraham, es la salida en el Éxodo, el gran Éxodo. Y 480 años exactamente después que salieron en el Éxodo, es cuando Salomón empieza la construcción del santuario, en su 4º año. Así que, tranquilamente, sin perder un solo año, llegamos hasta el momento de Salomón. De Salomón para acá también se puede calcular. Y cuando ya llegamos a los últimos reyes, como cuando Nabucodonosor y Babilonia, y cuando llevaron a los 70 años y la orden para reconstruir, 457 para reconstruir a Jerusalén, todo eso ya está en el calendario moderno, podemos calcular. Ahora, puede haber desacuerdos pequeños, pero no hay desacuerdos grandes. Algunos calculan 2022, aunque ya es un poco tarde para que sea 2022. Entonces, aparentemente hay algo que hay que calcular mal. Algunos calculan 2027, otros calculan más o menos 2031. El que más lejano he escuchado, 2043. Pero si estamos en 2020, faltan 23 años y nadie ha calculado una fecha después de 2043. ¿Cuántos esperan? Supongamos, yo soy uno que cree que es mucho antes que 43, pero supongamos que si 2043 fuese correcto, ¿cuántos pensamos estar vivos si no nos morimos de un accidente o enfermedad? En 23 años, ¿cuántos calculan que pueden estar vivos? A ver, levanten las manos. 23 años. ¿O tienes 100 años de edad? No, pues si tienes 70 o menos, probablemente vas a estar acá. Sí, levanten la mano o se van a morir todos. Por favor, ya, ok, muy bien. Ya, entonces, la mayoría de nosotros esperamos estar vivos en 23 años, ¿sí o no? Sí. Ya, yo no soy creyente que va a ser 43 y le voy a explicar el por qué. Pero sin embargo, tomé la última fecha. ¿Estamos en la última generación, sí o no? Sí. No solo por calcularlo, pero por las evidencias de las profecías que se están cumpliendo. La tierra se está autodestruyendo. Los terremotos están yendo verticales, el número de terremotos en un año y desastres. El ambiente está cambiando. Profecía de Roma, Estados Unidos, ya se ha cumplido. Falta nomás que erijan la imagen a la bestia. Falta eso nomás, para después llegue la ley dominical. La ley dominical ya está aprobada a nivel mundial. Se llama la ley del medio ambiente. Laudato si. Por favor, muchos adventistas están roncando pensando que algún día va a haber una ley dominical. Mentira, no va a haber. No es tan estúpido Satanás para despertar a los adventistas. Todos están esperando. Cuando llegue la ley dominical, no va a haber una ley dominical. No se va a llamar eso. Se llama el medio ambiente. Laudato si originó con eso. Y cuando se aprueba a nivel mundial, ya está aprobada. Las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos un poquito ha resistido a enforzarlo, pero la presión es alta y por todos lados, entonces ya él también más o menos ya acordó y solo falta un desastre. Si llega un desastre natural, eso va fácilmente, no un desastre por aquí y por allá, uno grande, va a ser una señal al mundo.
y también las economías cayendo, todos van a acudir, tenemos que acudir a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y la primera cosa que van a decir, bueno, hay que pasar leyes para guardar la ley de Dios. Ahora me interesa una cosa, el mundo cristiano, en Estados Unidos por lo menos, y creo no tanto en otras partes, pero todos creemos igual, creemos que Dios creó a una mujer y un hombre para formar un hogar, ¿sí o no? Sí. Primero el hombre, después la mujer, y el hombre y la mujer era un matrimonio y era para la procreación y protección de la raza humana, ¿sí o no? Sí. Entonces, la familia ha llegado bajo ataque, familias homosexuales, 2 mujeres, 2 hombres criando a hijos, por favor. Es como 2 toros y 2 vacas, ya. Los que hemos trabajado en ganadería, las vacas no son tan tontas como los humanos. El toro sabe lo que es una vaca y la vaca sabe lo que es un toro. ¿Sí o no? Un gallo y una gallina. Por favor, somos tan tontos como seres humanos y queremos cazar a 2 gallinas y 2 toros. Entonces, nosotros, hay un ataque sobre la familia, pero nosotros como cristianos queremos defender a la familia que Dios creó. Amén. Entonces nosotros creemos que Dios no puso la homosexualidad y que la Biblia claramente habla en contra de eso porque destruiría la raza humana. Imagínate si todos se convierten en homosexuales, ya no habría niños. ¿Sí o no? Correcto. Es una forma de destruir la raza humana. Entonces, pero los cristianos tienen que entender, en los 10 mandamientos no habla nada en contra de homosexualismo. Y si tú crees que los estatutos todos se fueron a la cruz, crucificados y no existen, ¿cómo vas a defender tu posición que homosexualismo es un pecado? Tienes que ir a los estatutos para definir lo que es, no cometerás adulterio. Porque el argumento es, si yo soy fiel a mi esposo, un hombre a su esposo, yo no cometo adulterio. No, pero la Biblia habla en contra. ¿Pero dónde en los 10 mandamientos? No en los 10 mandamientos. En los estatutos se define lo que es las relaciones sexuales en la familia. Entonces nosotros vemos que Satanás está buscando destruir al mundo. Y sumando todo, llegamos a varias fechas. 2022, 2027, 2031, 2043. Muy bien. Esas son las fechas que 2035 escuché de un amigo una vez. Él calculó algo, no sé. Bueno, lo importante es que una de esas fechas va a estar muy cerca a la realidad. Y todas las alternativas terminan en nuestra vida. Todas nos llevan al reconocimiento que estamos viviendo en los últimos años de la historia del mundo. Pero los eventos finales, el Papa se está reuniendo con los educadores, se está reuniendo con los financistas, se está reuniendo con todos los líderes de la tierra, están preparando para algo. Una nueva economía, el control que nadie puede comprar ni vender, todo eso está en preparación y la ley dominical que está escondido ya está aprobada por las Naciones Unidas, todas las naciones han aprobado. Es verdad que ellos no saben Roma sabe lo que está haciendo. Ellos no saben lo que están haciendo. Cuando ven a Australia cómo se está quemando, piensan, bueno, hay que hacer algo para proteger el medio ambiente, así que lo aprueban sin saber que dentro de ahí es como una carnecita que se le pone a un anzuelo. El pez piensa que es muy rico comer esa carnecita, esa carnada. Pero dentro de la carnada está un anzuelo. Y todas las naciones aprueban sin saber que hay un montón de anzuelos. Entonces, no es culpa de las naciones, pero es por ignorancia. Por eso el pueblo de Dios, por lo menos el pueblo de Dios no debe ser ignorante. Si son ignorantes, es culpa propia. Porque tenemos toda la evidencia, tenemos los sermones. El problema es cuando yo escucho a un pastor o un administrador que diga, tenemos 100 años hasta que venga Cristo. ¿Eso es lo que piensan? No, eso es lo que piensan. La mayoría piensan que podía ser más de 100 años. Demuestra una ignorancia total de la cronología del mundo. Y si tú no sabes los tiempos en los cuales vives, ¿cómo vas a poder defenderte? ¿Cómo vas a poder predicar que Cristo viene pronto cuando tú piensas que no va a venir pronto?
Si yo pienso que Cristo no va a venir más de 100 años, mejor me conviene firmar hacer asignatario de un convenio entre las iglesias. Mejor me hago amigos con Roma, porque si Jesús no viene en 100 años, entonces esto lo que está pasando no tiene nada que ver con los eventos finales. Y van a recibir la marca de la bestia. ¡Qué triste! Teniendo tantas verdades en la mano, van a firmar un documento de unidad y adulterio espiritual. Porque todos los reyes de la tierra cometen adulterio con la gran ramera. Y las iglesias también. ¿Y cuántos administradores adventistas también han firmado? Muchos presidentes de uniones y en la Asociación General. Ignorancia. Yo no digo que son malos. No, hay algunos malos que son infiltrados, pero la mayor parte no son malos. La mayor parte son ignorantes. Pero si los ciegos guían a los ciegos, ¿qué le pasan a los dos? Los dos se caen al hoyo, al pozo, y se mueren los dos. Ignorancia. Yo puedo decir, yo voy a saltar de un avión sin paracaídas y no me voy a matar. ¡Qué ignorancia! Puedes ser sincero, pero sinceridad y ser bueno, igual te vas a morir. Entonces la ignorancia te mata. Alguien me dijo, pero pastor, si yo voy a estudiar, la educación es cara. Yo le dije, la ignorancia es más cara. ¿Sí o no? No tienes que ir a la universidad para educarte. Uno de los más eruditos nunca estudiaron nada, pero eran muy inteligentes. Y en el internet hoy en día tú puedes sacar tu doctorado. No digo el título, digo que hay tanta información. ¿Quieres aprender de neurología? ¿Quieres aprender de electrónica? ¿Quieres aprender de ingeniería? ¿Quieres aprender de cirugía? Venga lo que venga, lo vas a aprender en el YouTube. Hay alguien que ha hecho. Mi padre muchas veces quiere soldar un aparatito, quiere hacer algo, y dice, ¿cómo reparo esa bomba? Ya, mira, circuitos, ¿cuál circuito tiene? Tiene circuito delta, tiene, a ver cómo está. Ah, ya, va y lo repara. ¿Y dónde aprendió? En la universidad de YouTube. Entonces, nadie tiene excusa para ser ignorante. Si tuviesen el interés para estudiar, ellos aprenderían. El problema es que no tienen interés. ¿Sabe por qué? Porque la venida de Cristo no les interesa. Si Cristo viene en unos pocos años, me va a interrumpir mis planes. Acabo de ser el nuevo presidente de la misión. Yo no quiero que Cristo venga. Algún día voy a ser presidente de la unión y algún día voy a trabajar en la división. Entonces la venida de Cristo me interrumpe mis planes que tengo. O recién mi padre se murió, me dejó su herencia. Ahora ya soy el propietario de una nueva empresa. Ahora yo tengo muchos años para trabajar. Recién me voy a casar. Y quiero tener hijos y nietos todavía. No, que no venga Cristo todavía. ¿Pero entienden? Como en los días de Noé. ¿Qué hacían en los días de Noé? Se estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó. El día antes que vino el diluvio había un banquete. Comieron de todo. Algunos se casaron, fueron en su luna de miel y el siguiente día se ahogaron. Nosotros somos así, el mundo va a ser así. Entonces, hermanos, quiero mostrarles un poquito de cuán cerca estamos, un poquito más cerca. Ya no quiero poner fechas porque nadie sabe el día ni la hora, pero vamos a aproximarnos un poquito. ¿Es 2022? Dudo. ¿Por qué? Aunque Dios podría cortar, pero también Daniel 12 nos da información de tiempos literales que tienen que pasar. Eventos que tienen que pasar también. Entonces, 2022 lo ponemos a un lado. ¿Cuál es la alternativa? 2027, la siguiente. ¿Y por qué 2027? Bueno, estudiando el asunto, uno llega a 2027, sí hace lo siguiente. Si tomas todo, si agarras los jubileos, ¿cuál fue el primer jubileo que sabemos que había? El primer jubileo comenzó cuando salieron de Egipto, cuando tomaron posesión de Canaán y cuando se terminó el maná. Entonces empezaron a sembrar y a cosechar y comenzó el primer ciclo de 7 años y 7 años y 7 años y empezó el jubileo. ¿Entienden?
Del momento que empezaron a sembrar y cosechar, empiezas a contar. Y se sabe, solamente tienes que leer la Biblia y contar y vas a calcularlo. O sea, 40 años para entrar y unos años para comenzar a conquistar a Canaán. Ya, entonces, si tomas esa fecha y calculas, algunos han calculado 40 más 1, 40 más 1, 50, 50, 50, y han llegado a un interesante número que exactamente que Jesús, cuando lo invitaron a Jesús en Lucas 4, 16, cuando entró le pidieron a Jesús, ¿se recuerdan? Disculpe que estoy yendo muy rápido, no estoy leyendo todo. Le pidieron que se ponga de pie en la sinagoga para leer. ¿Y qué leyó? Isaías 61. Dijo, he venido para abrir los ojos a los ciegos. ¿Qué más? Da libertad. Sacar de la cárcel a los presos. Da libertad a los esclavos. Hoy día, dijo, se ha cumplido esto delante de vosotros. Hoy es el día aceptable del Señor. El día agradable al Señor. Ese lenguaje que Jesús usó es lenguaje de jubileo. Y si tú calculas todos los jubileos desde el inicio del mundo y vas para atrás de Éxodos hasta la creación y calculas hasta Cristo y de Cristo calculas 2000 años más, que son 50 jubileos más, llegas a 120 jubileos, que es exactamente 6000 años, y llegas a 2027. Otros calculan con 49 años. Otro amigo que yo tengo ha hecho un estudio y me dio toda su presentación, muy interesante, no he terminado de digerirlo, y él llega a 2028, y dice que hay un año de diferencia. O sea, si usas 50 o usas 49, llegas a la misma fecha. Yo no sé exactamente cómo, por eso estoy estudiando, pero lo importante es, algunos dicen 2031. Me han acusado a mí de decir 2031 Jesús viene. Nunca he dicho eso, nunca lo he creído tampoco. Pero me han acusado muchas veces. Los que acusan no les interesa si es verdad o no es verdad, les gustan acusar, es su profesión. Acusadores de los hermanos. ¿Viene de dónde? El padre de los mentirosos. Entonces, una vez un pastor, un presidente de campo, hablé con él y él me dijo, usted ya no es adventista. Pastor, ¿y por qué dice eso? No, usted ya lo sacaron de la iglesia. ¿Y de dónde? ¿Quién le mintió eso? ¿Quién le dijo? No, yo escuché. ¿Y no le interesa la verdad? Si le interesa la verdad, le dije, ahorita lo llamamos al presidente de la división. No era esta división. Voy a llamar al presidente de la división y usted pregúntele si soy adventista y si no soy pastor ordenado de la iglesia adventista. No tenemos que llamar al presidente. Entonces, ¿es la verdad o no es la verdad? No es la verdad, dice. Ya, no lo repita, por favor. ¿Ya? O sea, entienden la situación. Los que repiten rumores es que le gustan repetir. Y no les interesa saber si es verdad o no es verdad, porque después se destruye su posibilidad de mentir. Entonces, hasta ahora Dios ha sido misericordioso conmigo y no ha cambiado nada, toda mi membresía y todo es igual, pero puede ser que algún día cambie, pero ahorita Dios me ha protegido eso, para que yo siga predicando y tenga la apertura. Entonces, lo que tenemos aquí es que si vamos a llegar a la verdad, y si amamos la verdad, tenemos que escudriñar cada cosa que escuchamos. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar, algunos dicen que 2031 llega 2000 años después de que Cristo murió. Pero cuando fue bautizado Jesús y se paró a leer las Escrituras, Él mismo anunció que ese año era año de jubileo. ¿Están entendiendo? Yo puedo calcular, decir, 2000 años de 31 son 2031. Ahora, yo personalmente creo que 2027, 2028 es más cerca a la verdad que 2031 y 43, porque he revisado la cronología y he revisado los jubileos y me llegan a 2027, 2028, por ahí. Pero Dios va a cortar los tiempos. Ese no es el año que estamos diciendo que va a venir Jesús. Porque si Dios acorta el tiempo en misericordia, va a ser antes. Yo no puedo decir qué año va a venir Jesús. Puedo decir, más o menos se van a acabar los 6000 años, más o menos en 2027 o 28. Eso es lo que yo creo.
Pero yo no sé si va a venir Jesús en ese año. Puede ser que sea un poquito después, que no esté entendiendo bien, o puede ser que sea un poquito antes, que Dios acorte los tiempos. Lo que estoy diciendo es que ya no nos falta 100 años. Y si vamos a estar listos, y si Roma se está preparando, y los reyes de la tierra se están preparando, y la reina dominical ya se preparó a nivel mundial, perdona, tengo que estar despierto. Y lo que dice Jesús en Marcos 13, último versículo, Jesús dijo: lo que le digo a ustedes, a todos le digo, velad. Y si me voy a preparar para formar parte del fuerte pregón, yo no puedo estar durmiendo ahora. Mira, hay muchos hermanos evangélicos y pastores evangélicos, hermanos católicos que van a ver este video, porque se va a transmitir a nivel nacional en Bolivia. Se va a transmitir en canales de televisión, en Tigo Star, en todas las ciudades. Va a estar en radio. Entonces, y por internet va a ir a todo el mundo. Quiero decirlo claro, el mundo sabe que algo anda mal. El mundo sabe que hay una crisis mundial. El mundo sabe que la economía está por caer. El mundo sabe que los tiempos y las estaciones están cambiando, que los peces están muriendo, que los pájaros están muriendo. Alguien está envenenando al mundo. Alguien está queriendo destruir. Los científicos saben que pronto va a desaparecer el mundo. Ellos mismos son parte de la ciencia que está desarrollando para destruir el mundo. El mundo sabe. Son los adventistas que no saben. Entonces ellos están buscando soluciones y el pueblo adventista tiene que darle solución al mundo. ¿Cuál es la solución? Cristo viene, prepárate. En el año 2080 yo llegué a trabajar, graduándome de la universidad. Vine con mi esposa a trabajar en el oriente peruano, en Pucallpa. Vine a trabajar y todas las iglesias tenían letreros de la venida de Cristo. Cristo viene, prepárate. No sé si recuerdan algunos de ustedes. Sí, estaba en toda la Unión Incaica, quizás Sudamérica. Estábamos regalando eso por todos lados. Entré con mi padre en la avioneta a un pueblito indígena. ¿Y qué hicieron cuando entramos ahí? Entramos a un pueblito indígena en el Perú. Mi papá, piloto, pastor jubilado, él me enseñó a volar. Voló en el Beni aquí por 10 años y después después volvieron a trabajar en el Perú, en el oriente peruano. Yo vine a trabajar con él y cuando entramos a un pueblito nos sacaron flechas. Y nosotros, hoy vamos a morir aquí ahora. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa? Nadie hablaba, unos cuantitos. Y le pregunté, ¿qué está pasando? Es que vinieron otras personas, nos dijeron, vinieron otras personas, nos prometieron educación, nos prometieron apoyo médico, nos prometieron todo lo que ustedes están hablando, y después cuando se llevaron a nuestros jóvenes, los convirtieron todos en esclavos. Algunos escaparon y lograron volver, los demás todavía están en esclavitud. Y ustedes vienen y nos dicen eso, nosotros queremos matarlos. Por supuesto, ¿no? ¿Se entiende? Pero nosotros, gracias a Dios, mi padre agarró un montón de Cristo viene, prepárate, empezó a repartir. ¿Y qué significa esto? Nuestro Creador está por volver. Buenas noticias, va a liberar a los esclavos, va a dar vida a los muertos, va a traer nuestros seres queridos y vamos a estar con Él por la eternidad. Inmediatamente, bajaron las flechas, explíquenos la venida de Cristo. Qué lindo, nos salvó la vida. Hermanos, el mundo sabe que algo anda mal. Quieren saber cómo prepararse. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una labor muy importante y está por iniciar. Estamos entrando en los últimos 7 años de la historia del mundo. Y si no da tiempo ahora, pero Daniel 12 contiene, juntamente con Apocalipsis 10, tiene el secreto del libro pequeño que el ángel le dio. Y algún día voy a hacer otra serie. No hay tiempo ahora, perdona, pero lo van a ver en el internet o lo van a ver por televisión. La Iglesia Adventista tiene que entender que estamos entrando ahora a la misión de nuestra vida. La razón por qué nacimos, tenemos que entrar. ¿Ya? Por favor, conságrense al Señor. Dios, cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Pero no solo perdona, nos limpia de cuánta maldad. De toda maldad. Ese es el deseo de Dios, erradicar la mundanidad del pecado de nuestras vidas, colocar su Espíritu sobre nosotros, que estemos bajo el control completo de Dios, y en esa forma podremos salir a ser ungidos. Y termino con esto, el primer ungimiento de la lluvia temprana
fue cuando Jesús fue ungido como nuestro sacerdote. El segundo ungimiento viene cuando llega la lluvia tardía. ¿Sabes cuál va a ser el ungimiento? Él va a ser ungido como Rey de Reyes. Ahorita es nuestro sumo sacerdote. Va a ser ungido como Rey de Reyes. Y cuando caiga la lluvia tardía, Satanás va a saber que Dios acepta la evidencia que hay un pueblo listo para cerrar el conflicto de los siglos. Y con gran rabia, Satanás va a salir a hacer guerra contra el pueblo porque sabe que su última oportunidad se cerró. Entonces hay que cumplir la prédica del fuerte pregón bajo gran oposición del enemigo que directamente va a escuchar noticias del oriente y va a salir con gran rabia. Pero el Señor es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él va a ganar la batalla y lo va a hacer con su pueblo. Cuando se habla del espíritu de profecía en el contexto adventista, no se hace referencia a una interpretación humana aislada ni a una corriente ideológica moderna, sino al don profético manifestado en el ministerio de Ellen White, cuya obra apunta consistentemente a la Biblia como fundamento absoluto. Ella misma declaró que sus escritos eran una luz menor que conduce a la luz mayor, es decir, las Escrituras. Por lo tanto, cualquier análisis sobre Estados Unidos, poder mundial o un supuesto nuevo orden debe entenderse siempre como una expansión y aplicación práctica de la profecía bíblica, especialmente de Daniel y Apocalipsis. Nunca utilizó literalmente el término nuevo orden mundial como se usa hoy en el lenguaje político contemporáneo. Sin embargo, sí describió con claridad un sistema global final, una estructura de poder político, religioso, económico y moral que dominaría al mundo justo antes del regreso de Cristo. Este sistema se caracteriza por la unión de la Iglesia con el Estado, la supremacía de la autoridad humana sobre la ley de Dios y la coerción de la conciencia, elementos que hoy muchos asocian con la idea moderna de un orden mundial unificado. La base bíblica, Apocalipsis 13 y el segundo poder mundial. El eje central de la comprensión profética adventista sobre Estados Unidos se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, donde se describen dos bestias. La primera surge del mar y representa al papado medieval, la segunda surge de la tierra, con características completamente distintas, identifica sin ambigüedad a esta segunda bestia como los Estados Unidos de América, una nación que surge en un territorio relativamente despoblado. Crece rápidamente y se distingue por dos principios fundamentales simbolizados por los dos cuernos semejantes a los de un cordero, libertad civil y libertad religiosa. Ella escribe que ninguna otra nación cumple estas características históricas, geográficas y morales. Estados Unidos surge sin ruido de armas, no por conquista violenta, sino por un proceso político singular, ofreciendo refugio a perseguidos religiosos y estableciendo una constitución que separa la Iglesia del Estado. Este punto es crucial, porque el papel profético de Estados Unidos no comienza como opresor, sino como defensor de la libertad. Sin embargo, y aquí se introduce la tensión profética, Apocalipsis declara que esta bestia hablará como dragón, es decir, actuará en abierta contradicción con sus principios fundacionales. Explica que hablar como dragón significa ejercer poder coercitivo, imponer decretos religiosos y usar la fuerza del Estado para hacer cumplir normas espirituales, algo que constituye el núcleo del sistema final de dominio global. Estados Unidos como actor clave en el escenario final. Es clara al afirmar que Estados Unidos jugará un papel decisivo en los eventos finales de la historia humana. No será un actor secundario ni un observador pasivo, sino el poder que liderará el movimiento que obligará al mundo a rendir homenaje a la autoridad religiosa apóstata. Este liderazgo no será meramente político, sino moral, cultural y religioso, lo cual encaja con la influencia global que esta nación ha ejercido durante los siglos XX y XXI. Ella describe un proceso progresivo, no abrupto. Primero, una decadencia moral, luego, una crisis social, después, el clamor popular por soluciones rápidas,
y finalmente, la aceptación de medidas religiosas como respuesta a los problemas del mundo. En este punto, la libertad de conciencia será vista como un obstáculo para la unidad y la estabilidad, y será sacrificada en nombre del bien común. Aquí es donde muchos estudiosos relacionan el pensamiento de ella con la idea de un nuevo orden mundial, no como una conspiración secreta, sino como un orden profético anunciado, un sistema global de control moral y religioso que surge con el consentimiento de las masas. La falsa unidad mundial y la ilusión de paz. Uno de los puntos más solemnes del espíritu de profecía es la advertencia contra una unidad mundial falsa, basada no en la verdad de Dios, sino en la conveniencia política y religiosa. Señala que el mundo será llevado a creer que la paz y la prosperidad solo pueden lograrse mediante la uniformidad religiosa, y que esta uniformidad será promovida como una necesidad urgente frente a desastres naturales, colapsos económicos y conflictos sociales. Ella escribe que los juicios de Dios serán atribuidos a la desobediencia religiosa, y que líderes influyentes afirmarán que el abandono de las leyes divinas ha provocado la ira celestial. Como solución, se propondrá el retorno a prácticas religiosas tradicionales respaldadas por el Estado. En este escenario, Estados Unidos será el primero en legislar la observancia religiosa, y luego utilizará su influencia para que otras naciones sigan el mismo camino. Este movimiento global, aunque presentado como una restauración del orden, será en realidad la negación directa del Evangelio, porque reemplaza la fe voluntaria por la obediencia forzada. ¿Es esto un nuevo orden mundial? Aunque no usa ese término, el concepto es innegable. Un mundo gobernado por una autoridad centralizada, donde las decisiones morales y religiosas se imponen desde arriba, donde la conciencia individual es suprimida, y donde la lealtad a Dios es considerada un acto de rebeldía civil. Ella advierte que este sistema no aparecerá como tiranía abierta al principio, sino como una solución racional, humanitaria y necesaria, con el apoyo de líderes religiosos, políticos y mediáticos. Precisamente por eso será tan peligroso, porque engañará incluso a personas sinceras. La imagen de la bestia, concepto y significado profético. Uno de los conceptos más solemnes y a menudo mal comprendidos en el espíritu de profecía es el de la imagen de la bestia, descrita en Apocalipsis 13. Explica con notable claridad que una imagen no es una copia física, sino una reproducción de carácter, métodos y principios. La primera bestia, el poder papal durante la Edad Media, gobernó mediante la unión de la Iglesia con el Estado, imponiendo dogmas religiosos con el respaldo del poder civil. Cuando Estados Unidos forme una imagen de ese sistema, estará replicando exactamente ese modelo, aunque en un contexto moderno y aparentemente democrático. Afirma que la imagen de la bestia se formará cuando las iglesias protestantes influyan sobre el poder civil para hacer cumplir sus decretos religiosos. Este punto es crucial, porque demuestra que el impulso inicial no proviene del Estado, sino de las iglesias mismas, que al perder el poder espiritual recurren a la fuerza política para sostener su autoridad. El protestantismo, que nació como un movimiento de libertad de conciencia, terminará negando sus propios principios fundacionales. La formación de esta imagen no ocurre de la noche a la mañana, es el resultado de un proceso gradual de apostasía, donde la verdad bíblica es sustituida por tradiciones humanas, y donde el deseo de unidad y relevancia social supera la fidelidad a la palabra de Dios. El protestantismo apóstata y su rol determinante. El espíritu de profecía dedica amplias secciones a advertir sobre el protestantismo apóstata, es decir, iglesias que conservan el nombre cristiano pero han abandonado los principios del Evangelio eterno. Describe que estas iglesias, al rechazar la luz progresiva de la verdad, quedarán espiritualmente debilitadas y buscarán compensar esa falta de poder con influencia política y coerción legal. Ella señala que llegará el día en que los líderes religiosos protestantes extenderán la mano del compañerismo al papado, ignorando las profundas diferencias doctrinales, y lo harán en nombre de la unidad cristiana.
Esta alianza será presentada como un avance espiritual, pero en realidad será una traición a los principios de la Reforma. La protesta contra Roma habrá terminado, no porque Roma haya cambiado, sino porque el protestantismo habrá adoptado sus métodos. En este contexto, Estados Unidos se convierte en el escenario ideal para este cumplimiento profético, porque posee una fuerte identidad religiosa, una gran influencia global y una tradición de liderazgo moral. Precisamente por eso, su caída será tan significativa y su papel tan peligroso. La ley dominical, eje del conflicto final. Uno de los temas más explícitos del espíritu de profecía es la ley dominical, presentada no como una cuestión trivial de días, sino como el símbolo visible de la autoridad humana en oposición a la ley de Dios. Enfatiza repetidamente que el sábado bíblico es el memorial de la creación y el signo de lealtad al Creador, mientras que el domingo representa una institución establecida por la Iglesia sin mandato bíblico. La imposición del domingo por ley civil será, según ella, el punto culminante de la apostasía protestante y la señal inequívoca de que la imagen de la bestia ha sido formada. Al principio, estas leyes se presentarán como medidas benignas, destinadas a promover la moral, la familia y el descanso social. Sin embargo, con el tiempo, se volverán más estrictas y punitivas, especialmente contra aquellos que, por fidelidad a Dios, se nieguen a obedecerlas. Declara que la observancia obligatoria del domingo será la prueba decisiva, el punto donde cada ser humano deberá elegir entre la autoridad de Dios y la autoridad de los hombres. Este conflicto no será meramente teológico, sino profundamente práctico, afectando la capacidad de comprar, vender, trabajar y participar plenamente en la sociedad. La coerción de la conciencia y el colapso de la libertad religiosa. El espíritu de profecía presenta la pérdida de la libertad religiosa como uno de los eventos más trágicos de la historia final del mundo. Subraya que la conciencia no puede ser forzada sin destruir el fundamento mismo del gobierno justo, y que cuando el Estado se arroga el derecho de legislar la religión, se coloca en abierta rebelión contra Dios. Estados Unidos, que alguna vez fue un refugio para los perseguidos, se convertirá en el principal perseguidor, no necesariamente mediante violencia inmediata, sino a través de sanciones legales, marginación social y presión económica. Los fieles serán presentados como extremistas, desestabilizadores y enemigos del progreso, simplemente por obedecer la ley de Dios. Este sistema de control, aunque no descrito con términos modernos, encaja con lo que hoy muchos llaman un orden mundial coercitivo, donde la uniformidad es obligatoria y la disidencia es criminalizada. Advierte que este poder no se limitará a Estados Unidos, sino que se extenderá a todo el mundo mediante su influencia política y económica. El papel de las crisis mundiales. Un punto recurrente en los escritos del espíritu de profecía es el uso de crisis como catalizadores proféticos. Declara que guerras, desastres naturales, colapsos económicos y pandemias serán interpretados como señales del desagrado divino y utilizados como justificación para imponer reformas religiosas. La lógica será simple pero engañosa. El mundo sufre porque ha abandonado a Dios, debemos volver a Él. Sin embargo, este retorno no será a la obediencia genuina basada en la fe y el amor, sino a una religión legislada, impuesta desde el poder civil. En este escenario, la ley dominical será presentada como la solución clave para restaurar el orden, la estabilidad y la bendición divina. Aquí se revela la astucia del engaño final, medidas profundamente antibíblicas serán. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words,
Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow. Serán promovidas como actos de fe y patriotismo. La obediencia a Dios será redefinida como rebeldía, y la desobediencia a Dios como virtud cívica. Un sistema global con apariencia de bien. Es enfática al afirmar que el sistema final de dominación mundial no parecerá malvado al principio. Por el contrario, estará revestido de lenguaje moral, espiritual y humanitario. Hablará de paz, justicia, unidad y salvación del planeta. Precisamente por eso engañará a millones. Este sistema global, liderado inicialmente por Estados Unidos, funcionará como una red interconectada de poderes religiosos y civiles, donde cada nación conservará su identidad, pero se someterá a una agenda común. Esta descripción coincide notablemente con la idea moderna de un nuevo orden mundial, no como una conspiración secreta, sino como un orden proféticamente anunciado, surgido del consenso humano sin Dios. El papado como poder central en el sistema final. El espíritu de profecía identifica al papado como el poder religioso que ocupa el centro del sistema descrito en Apocalipsis. No presenta a este poder simplemente como una institución histórica, sino como un sistema vivo, adaptable y estratégico, capaz de cambiar de métodos sin renunciar jamás a su objetivo principal, recuperar la supremacía espiritual y moral sobre el mundo. Aunque su dominio político directo fue herido en el pasado, su influencia espiritual y diplomática se ha fortalecido notablemente en los tiempos modernos. Declara que el papado jamás abandonó su ambición de gobernar las conciencias. La aparente moderación, el lenguaje de paz y la promoción de valores universales no deben interpretarse como arrepentimiento doctrinal, sino como una estrategia cuidadosamente diseñada para reconquistar la confianza de las naciones. En este escenario, Estados Unidos desempeña un papel decisivo al reconocer, apoyar y finalmente imponer los principios que el papado representa, cerrando así el círculo profético. El papado, según el espíritu de profecía, no actúa solo. De esta manera, la profecía muestra una colaboración íntima entre Roma y los poderes civiles, especialmente aquellos que alguna vez defendieron la libertad religiosa. Babilonia espiritual, más que una sola iglesia. Uno de los conceptos más profundos del espíritu de profecía es el de Babilonia espiritual, descrita en Apocalipsis 17 y 18. Aclara que Babilonia no representa exclusivamente a una institución, sino a un sistema religioso corrupto, caracterizado por la confusión doctrinal, la exaltación de la autoridad humana y la unión ilícita con el poder civil.
Este sistema incluye al papado, pero se extiende también a las iglesias que adoptan sus principios y métodos. Ella explica que Babilonia se forma cuando las iglesias rechazan la verdad presente y aceptan doctrinas populares para mantener influencia y poder. La mezcla de verdad con error, de espiritualidad con política, produce una religión sin poder transformador, pero con gran capacidad de control social. En este sentido, el orden mundial final no será ateo, sino profundamente religioso, aunque divorciado del evangelio genuino. El llamado divino, salid de ella, pueblo mío, demuestra que Dios reconoce que dentro de Babilonia hay personas sinceras. Sin embargo, llegará el momento en que la separación será inevitable, cuando el sistema entero se levante abiertamente contra la ley de Dios y persiga a quienes permanecen fieles. El vino de Babilonia y la intoxicación de las naciones. Describe el vino de Babilonia como sus falsas doctrinas, entre las cuales destacan la inmortalidad del alma, el tormento eterno y la santidad del domingo. Estas enseñanzas, al ser aceptadas por las iglesias y las naciones, producen una intoxicación espiritual, es decir, una incapacidad para discernir la verdad del error. Bajo esta influencia, las decisiones morales y políticas se distorsionan. La profecía declara que todas las naciones beberán de este vino, lo cual implica una aceptación global del sistema religioso apóstata. Estados Unidos, como potencia influyente, desempeñará un papel clave en difundir estas ideas, no solo mediante leyes, sino a través de la cultura, los medios y la diplomacia internacional. Esta intoxicación espiritual prepara al mundo para aceptar medidas que, en otro contexto, serían consideradas inaceptables. La coerción religiosa se verá como necesaria y la persecución como un acto de justicia. Milagros, espiritismo y engaño sobrenatural. Uno de los aspectos más solemnes del espíritu de profecía es la advertencia sobre el uso de milagros falsos en los últimos días. Afirma que Satanás obrará con todo poder, señales y prodigios mentirosos, utilizando el espiritismo como uno de sus instrumentos principales. Estas manifestaciones sobrenaturales no serán burdas ni evidentes, sino sofisticadas, emocionales y profundamente persuasivas. Ella explica que el espiritismo moderno, aunque disfrazado de ciencia, psicología o espiritualidad alternativa, se convertirá en un puente de unión entre el catolicismo y el protestantismo apóstata. La creencia en la inmortalidad del alma permitirá la aceptación de apariciones, mensajes de espíritus y supuestas revelaciones divinas que contradicen abiertamente la Biblia. En este contexto, incluso líderes religiosos afirmarán recibir orientación sobrenatural para justificar leyes religiosas y medidas coercitivas. El engaño será tan poderoso que, de no ser por una comprensión profunda de la Escritura, muchos serían engañados. Estados Unidos y el respaldo a los engaños espirituales. Advierte que Estados Unidos no solo apoyará este sistema religioso político, sino que legitimará los engaños espirituales al permitir que influyan en la legislación y la vida pública. Lo sobrenatural será utilizado como prueba de aprobación divina, y quienes lo cuestionen serán acusados de incredulidad y oposición a Dios. Este es un punto clave para entender el llamado nuevo orden mundial desde la perspectiva profética. No será un orden puramente racional o tecnológico, sino uno profundamente místico y religioso, donde las decisiones políticas estarán influenciadas por supuestas revelaciones y señales sobrenaturales. La razón por la cual este sistema tendrá tanto éxito es que apela tanto al miedo como a la esperanza. Miedo al caos mundial y esperanza de una solución espiritual inmediata. El mundo preparado para la imposición final. El espíritu de profecía describe un mundo cansado, confundido y desesperado. En este contexto, la promesa de orden, estabilidad y bendición divina será irresistiblemente atractiva. Declara que el terreno será preparado cuidadosamente para que la ley dominical universal sea aceptada como una necesidad urgente. Aquí se consolida plenamente el sistema global profetizado,
un orden mundial religioso político, liderado ideológicamente por Estados Unidos, espiritualmente por el papado y aceptado por las naciones como la única salida al colapso global. En los escritos del espíritu de profecía, el sellamiento ocupa un lugar central en la comprensión de los eventos finales. Explica que el sello de Dios no es una marca visible, sino una obra espiritual profunda, mediante la cual el carácter del creyente es afirmado en la verdad. El sello representa la plena lealtad a Dios, especialmente manifestada en la obediencia consciente a su ley y de manera particular al sábado bíblico, que actúa como señal externa de una relación interna con el Creador. Ella aclara que el sellamiento no ocurre de forma instantánea, sino que es el resultado de una vida de entrega, reforma y fidelidad. Cuando la prueba final llegue, aquellos que hayan permitido que la verdad transforme su mente y su carácter estarán firmes e inconmovibles. El sellamiento, por tanto, no es solo doctrinal, sino profundamente moral y espiritual. Implica reflejar el carácter de Cristo en medio de un mundo en rebelión. Este proceso se completará justo antes del cierre de la gracia, cuando cada persona habrá tomado una decisión definitiva respecto a la autoridad que reconoce, la de Dios o la de los hombres. La marca de la bestia, obediencia impuesta. En contraste con el sello de Dios, describe la marca de la bestia como el símbolo de la sumisión a la autoridad humana en asuntos religiosos. Ella es clara al afirmar que nadie recibe la marca de la bestia simplemente por ignorancia. Esta marca se recibe cuando una persona, con pleno conocimiento de la verdad bíblica, elige obedecer leyes humanas en oposición directa a la ley de Dios. La marca se manifestará principalmente a través de la observancia obligatoria del domingo, especialmente cuando ésta sea impuesta por ley civil y acompañada de sanciones. De esta manera, la profecía muestra una colaboración íntima entre Roma y los poderes civiles, especialmente aquellos que alguna vez defendieron la libertad religiosa. Babilonia espiritual, más que una sola iglesia. Uno de los conceptos más profundos del espíritu de profecía es el de Babilonia espiritual, descrita en Apocalipsis 17 y 18. Aclara que Babilonia no representa exclusivamente a una institución, sino a un sistema religioso corrupto, caracterizado por la confusión doctrinal, la exaltación de la autoridad humana y la unión ilícita con el poder civil. Este sistema incluye al papado, pero se extiende también a las iglesias que adoptan sus principios y métodos. Ella explica que Babilonia se forma cuando las iglesias rechazan la verdad presente y aceptan doctrinas populares para mantener influencia y poder. La mezcla de verdad con error, de espiritualidad con política, produce una religión sin poder transformador, pero con gran capacidad de control social. En este sentido, el orden mundial final no será ateo, sino profundamente religioso, aunque divorciado del evangelio genuino. El llamado divino, salid de ella, pueblo mío, demuestra que Dios reconoce que dentro de Babilonia hay personas sinceras. Sin embargo, llegará el momento en que la separación será inevitable, cuando el sistema entero se levante abiertamente contra la ley de Dios y persiga a quienes permanecen fieles. El vino de Babilonia y la intoxicación de las naciones. Describe el vino de Babilonia como sus falsas doctrinas, entre las cuales destacan la inmortalidad del alma, el tormento eterno y la santidad del domingo. Estas enseñanzas, al ser aceptadas por las iglesias y las naciones, producen una intoxicación espiritual, es decir, una incapacidad para discernir la verdad del error. Bajo esta influencia, las decisiones morales y políticas se distorsionan. La profecía declara que todas las naciones beberán de este vino, lo cual implica una aceptación global del sistema religioso apóstata. Estados Unidos, como potencia influyente, desempeñará un papel clave en difundir estas ideas, no solo mediante leyes, sino a través de la cultura, los medios y la diplomacia internacional. Esta intoxicación espiritual prepara al mundo para aceptar medidas que, en otro contexto, serían consideradas inaceptables.
La coerción religiosa se verá como necesaria y la persecución como un acto de justicia. Milagros, espiritismo y engaño sobrenatural. Uno de los aspectos más solemnes del espíritu de profecía es la advertencia sobre el uso de milagros falsos en los últimos días. Afirma que Satanás obrará con todo poder, señales y prodigios mentirosos, utilizando el espiritismo como uno de sus instrumentos principales. Estas manifestaciones sobrenaturales no serán burdas ni evidentes, sino sofisticadas, emocionales y profundamente persuasivas. Ella explica que el espiritismo moderno, aunque disfrazado de ciencia, psicología o espiritualidad alternativa, se convertirá en un puente de unión entre el catolicismo y el protestantismo apóstata. La creencia en la inmortalidad del alma permitirá la aceptación de apariciones, mensajes de espíritus y supuestas revelaciones divinas que contradicen abiertamente la Biblia. En este contexto, incluso líderes religiosos afirmarán recibir orientación sobrenatural para justificar leyes religiosas y medidas coercitivas. El engaño será tan poderoso que, de no ser por una comprensión profunda de la Escritura, muchos serían engañados. Estados Unidos y el respaldo a los engaños espirituales. Advierte que Estados Unidos no solo apoyará este sistema religioso político, sino que legitimará los engaños espirituales al permitir que influyan en la legislación y la vida pública. Lo sobrenatural será utilizado como prueba de aprobación divina, y quienes lo cuestionen serán acusados de incredulidad y oposición a Dios. Este es un punto clave para entender el llamado nuevo orden mundial desde la perspectiva profética. No será un orden puramente racional o tecnológico, sino uno profundamente místico y religioso, donde las decisiones políticas estarán influenciadas por supuestas revelaciones y señales sobrenaturales. La razón por la cual este sistema tendrá tanto éxito es que apela tanto al miedo como a la esperanza, miedo al caos mundial y esperanza de una solución espiritual inmediata. El mundo preparado para la imposición final. El espíritu de profecía describe un mundo cansado, confundido y desesperado. En este contexto, la promesa de orden, estabilidad y bendición divina será irresistiblemente atractiva. Declara que el terreno será preparado cuidadosamente para que la ley dominical universal sea aceptada como una necesidad urgente. Aquí se consolida plenamente el sistema global profetizado, un orden mundial religioso-político, liderado ideológicamente por Estados Unidos, espiritualmente por el papado y aceptado por las naciones como la única salida al colapso global. En los escritos del espíritu de profecía, el sellamiento ocupa un lugar central en la comprensión de los eventos finales. Explica que el sello de Dios no es una marca visible, sino una obra espiritual profunda, mediante la cual el carácter del creyente es afirmado en la verdad. El sello representa la plena lealtad a Dios, especialmente manifestada en la obediencia consciente a su ley y de manera particular al sábado bíblico, que actúa como señal externa de una relación interna con el Creador. Ella aclara que el sellamiento no ocurre de forma instantánea, sino que es el resultado de una vida de entrega, reforma y fidelidad. Cuando la prueba final llegue, aquellos que hayan permitido que la verdad transforme su mente y su carácter estarán firmes e inconmovibles. El sellamiento, por tanto, no es solo doctrinal, sino profundamente moral y espiritual. Implica reflejar el carácter de Cristo en medio de un mundo en rebelión. Este proceso se completará justo antes del cierre de la gracia, cuando cada persona habrá tomado una decisión definitiva respecto a la autoridad que reconoce, la de Dios o la de los hombres. La marca de la bestia, obediencia impuesta. En contraste con el sello de Dios, describe la marca de la bestia como el símbolo de la sumisión a la autoridad humana en asuntos religiosos. Ella es clara al afirmar que nadie recibe la marca de la bestia simplemente por ignorancia. Esta marca se recibe cuando una persona, con pleno conocimiento de la verdad bíblica, elige obedecer leyes humanas en oposición directa a la ley de Dios. La marca se manifestará principalmente a través de la observancia obligatoria del domingo,
especialmente cuando ésta sea impuesta por ley civil y acompañada de sanciones. Los justos resucitarán o serán transformados, mientras que los impíos reconocerán la magnitud de su error. La venida de Cristo pondrá fin definitivo a todo intento humano de establecer un orden mundial sin Dios. El juicio final del sistema humano. El espíritu de profecía presenta el fin del orden mundial humano como una lección eterna para el universo. La historia demostrará que la rebelión contra la ley de Dios conduce inevitablemente a la opresión, la injusticia y la destrucción. El experimento del nuevo orden mundial quedará registrado como el último intento de Satanás de usurpar la autoridad divina. Dios no destruirá este sistema por arbitrariedad, sino porque habrá revelado plenamente su carácter corrupto. La justicia divina será vindicada, y el universo reconocerá que Dios es amor, incluso en su juicio. Una advertencia y una esperanza. Concluye este panorama profético con una advertencia solemne y una esperanza gloriosa. La advertencia es clara: ningún poder humano puede sustituir la autoridad de Dios. La esperanza es aún más clara: Dios nunca abandona a quienes confían en Él. El llamado final no es al miedo, sino a la preparación espiritual, a una relación viva con Cristo y a una fe que pueda resistir cualquier presión. El futuro no pertenece a los sistemas humanos, sino al reino eterno de Dios. Según el espíritu de profecía, Estados Unidos desempeña un papel decisivo en la formación del sistema global final, a menudo identificado como un nuevo orden mundial. Este sistema, aunque presentado como solución a las crisis del mundo, se revelará como una estructura de apostasía y coerción. Sin embargo, su caída es segura, y la victoria final pertenece a Cristo y a su pueblo fiel.